Entonces, vamos por acá. Entonces, en la primera parte me gustaría un repaso de algunos conceptos de qué es el coaching cuántico, cuál es el objeto de nuestro trabajo y a quiénes va destinado, ¿no? El coaching cuántico es una disciplina nueva, absolutamente nueva. Nosotros somos pioneros en esto, en darle una estructura de formación de 2 años, una estructura completa. ¿Por qué aparece? Por una necesidad de hacer una observación diferente del ser humano, que desde mi mirada estaba faltando en disciplinas como el coaching. Y por otro lado, incluir e incorporar todo lo nuevo que trae la mirada cuántica, que es una disciplina en crecimiento, una ciencia, que no todos acuerdan que la física cuántica pueda ser aplicada al ser humano. Sin embargo, ya desde los años 85 a 90, hasta que desaparece, el doctor Miguel Grinberg, Jacobo Grinberg, siempre me lo confundo con Miguel, Miguel es argentino, también un pionero, pero este es Jacobo Grinberg, un científico mexicano. Arturo dio clases de psicología en la UNAM, fue pionero de lo que era el trabajo de conciencia y fue el primero en unir conciencia y física cuántica, en trabajos que después sigue Amit Goswami, que es el que aparece y hace referencia a los estudios de Jacobo en la película que era material obligatorio de la escuela, que era ¿Y qué rayos saben? ¿Se acuerdan de eso? Jacobo fue el primero en integrar lo que era conciencia con campo cuántico, él llamaba latiz. La pregunta que él se hacía era si todos podíamos acceder a una información mayor de la que tenía nuestro cerebro, si era el cerebro el que conectaba con el campo o era algo mayor, la conciencia. Y hace muchos estudios, sobre todo referidos a la comunicación entre personas, que él consideraba, y fue también precursor en esto, que también seguían las leyes de la física cuántica referidas al entrelazamiento cuántico. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Es cuando dos electrones y dos partículas muy pequeñas, de la parte más pequeña del átomo, cuando son separadas, actúan de la misma manera. Cuando a una se la modifica, la otra se comporta del mismo modo. Este concepto, que fue a lo largo de los años evolucionando, en los 90, cuando él trabajaba todavía, no había los estudios que había ahora, pero este concepto de entrelazamiento cuántico se fue estudiando, demostrándose que no importaba la distancia que se separe el electrón, no importaba si se separaba unos centímetros, si se separaba unos metros, si se separaba kilómetros. Jacobo empezó estudios en su laboratorio donde estaban separadas personas. Él comenzó con parejas, porque al principio la teoría era que personas que se conocían mucho y que tenían una relación afectiva estaban entrelazadas. Entonces él estudiaba con parejas, las separaba de habitación, una habitación sellada para que no haya ningún tipo de interferencia electromagnética, y probaba en pasarle estímulos de
tristeza, enojo, imágenes, ¿no? Tristeza, enojo, alegría, belleza, los iba pasando, estímulos de luz, estímulos de sonido, y observaba que la respuesta fisiológica que tenía el que estaba frente al estímulo era la misma que el que estaba separado por una puerta. Esto es, sus cerebros, ahí evoluciona el concepto, estaban entrelazados. No eran los cerebros, era el campo de conciencia de ambos, conectados por el campo cuántico. Habían generado entre los dos un campo cuántico, por lo cual la información que llegaba a uno le estaba llegando al otro. Este fue uno de los primeros conceptos que aparece de entrelazamiento cuántico aplicado al ser humano. Luego la física evoluciona, él desaparece. Jacobo Grinberg estaba por hacer un estudio donde iba a estar estudiando junto con una científica, era un estudio que iban a hacer en el Tíbet, ya habían contratado el satélite para hacer una observación simultánea de ambas personas, ya se había avanzado en el concepto de que no necesariamente el entrelazamiento cuántico era con parejas, ya se había empezado a observar que personas que habían estado juntas tan solo unos segundos también tenían el mismo fenómeno de entrelazamiento cuántico. Entonces se iba a hacer un estudio a distancia desde México hasta el Tíbet. Jacobo iba a subir al avión, nunca subió y nunca se supo más de él. Este estudio luego fue hecho por otros científicos y sí se demostró que el entrelazamiento cuántico funciona a miles y miles de kilómetros. Entonces, acá empezamos con el concepto de física cuántica unida al ser humano. Y eso revoluciona la ciencia. En lo personal, cuando yo empecé siguiéndolo a Amit Goswami, claro, a mí fue convocado, el físico, fue convocado por Jacobo Grinberg para hacer este estudio y ver la parte de la física cuántica. Y a mí, en ese momento, cuando conozco en el año 94 este estudio, yo estaba estudiando mediación, ocurrían fenómenos súper extraños en las mediaciones que hacía. En la mediación hay conflicto entre dos personas y un mediador, un tercero imparcial, que ayuda a la comunicación entre las partes. Y yo notaba que había movimientos energéticos, que parecía que la comunicación se trababa, y si yo creía que la comunicación se trababa y que era muy difícil de mediar, se cortaba la comunicación y se iba a conflicto, a vía judicial. Pero yo había logrado ponerme en la situación de que todos los conflictos se resolvían de manera pacífica. Y pasaban cosas muy interesantes donde se notaba la energía, cómo se iba transformando hasta llegar al acuerdo. En esa época lo conozco a Amit Goswami y desde esa época vino Matrix, vino Y tú qué sabes, vino Deepak Chopra con un montón también de material, vino la novena revelación. La novena revelación trae mucho material de física cuántica. Wayne Dyer hablando
muy así tímidamente del tema de física cuántica. Entonces, todos esos antecedentes, gente trabajando por tratar de incluir lo que era la física cuántica, la mirada del ser humano, por otra parte, iba teniendo como, no detractores, pero sí defensores fuertes de lo que ya estaba establecido, psicología, psiquiatría, ramas que se dedican al conocimiento, al cerebro, a la psicología humana, a la mente humana, que negaban esta posibilidad de que las leyes cuánticas se apliquen al ser humano. Entonces, también en ese camino siguió luego el coaching ontológico, donde nada que ver con la mirada desde la física cuántica. Entonces llegamos al año 2018 con muy pocos antecedentes, los que les estoy comentando un poco de Joe Dispenza. Joe Dispenza trae muy la mirada desde las neurociencias, Greg Braden aporta desde la mirada de la geología, también con la mirada cuántica, Bruce Lipton, que trabaja lo que es la experiencia de las células y del ADN referidas al campo cuántico, Lynn McTaggart, que habla específicamente del campo, un científico Nassim Haramein, pero tenemos como varios representantes de la mirada cuántica y yo sentía que faltaba ese hilo conductor que sirviera para ver una mirada integrada de lo que nosotros empezamos a llamar la inteligencia cuántica. Es decir, que tome de todos ellos conceptos y una mirada del ser precisamente integral, holográfica, pero en serio holográfica, que si miramos el cuerpo, también miremos las emociones, también miremos los pensamientos, también miremos la energía, también miremos el alma, los movimientos del alma, también miremos el campo cuántico, y también miremos la unidad con la fuente, y también miremos la multidimensión, porque todo eso nos constituye. Entonces, lo que fue la motivación de armar esta formación de coaching y liderazgo cuántico era esa: encontrar una mirada del ser humano que integre todo lo que somos en esta unidad que somos con el universo, pero somos una unidad de mente, emociones, cuerpo, alma, energía. Y esto nuevo que nos trae Jean-Pierre Garnier Mallet, sí aplicado al ser humano, que es esta multidimensión, esta visión de un ser humano energético que integra también las nuevas miradas de la física cuántica, donde el tiempo no existe, donde todo está relacionado con todo, y donde existe esta parte energética, pero no solo energética, sino corporal también, esta onda corpúsculo desdoblada de cada uno de nosotros, nuestro doble. Entonces, el coaching cuántico incluye todo esto. Si no incluye todo esto, no es coaching cuántico. Por eso estos 2 años hemos ido trabajando cada uno de los conceptos. Y si nosotros tuviéramos que hacer un paralelismo,
No podríamos ver el cuerpo sin una cabeza. No sería un cuerpo humano. O que falte una mitad del cuerpo. No podríamos decir, esto es el cuerpo humano. De la misma manera, no podemos decir que hay coaching cuántico si no vemos la multidimensión, si no vemos la relación del cuerpo con la mente, con los pensamientos, con las emociones, con nuestra energía, con esta multidimensión. Y si no vemos la relación del ser humano con el tiempo, que es una relación particular en virtud de lo que nos trae la ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio. Entonces, si no integramos estos conceptos, no es coaching cuántico. Y no vamos a certificar a nadie que no tenga esta mirada integrada. Entonces, es fundamental comprender a qué nos referimos cuando nos referimos a esta unidad que somos con todo esto. ¿Cuál es el rol de la multidimensión? ¿Qué quiere decir que sea esto una mirada holística? ¿Sí? Entonces, que sea una mirada holística tiene que ver con una mirada del todo. Ahora, en esto también tenemos que aclarar, porque hay muchas formaciones holísticas, ¿sí? Y está buenísimo el concepto de holístico. Todo lo que sea holístico refiere a un universo completo donde interactúan elementos, un sistema que está interrelacionado. Entonces, ahí la diferencia de lo holístico es qué estamos incluyendo nosotros en este sistema holístico. Y es todo esto que dijimos recién. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros modificamos un aspecto de este sistema, se va a modificar el resto, porque no están separados, porque tienen interrelación permanente unos con otros. Cuando modificamos uno, se modifica el otro, necesariamente. Y en esto de lo holístico, vamos más allá porque hablamos de la unidad que somos. ¿Y qué significa hablar de unidad? El ser humano es unidad por la mirada tanto espiritual como la mirada física, de la física cuántica, como desde la mirada energética. No podemos vernos como separados del resto, ni separados del medio ambiente, del planeta, del universo, de nuestra fuente. Somos uno con todo, porque la energía nos separa. Entonces, en esta unidad que somos, en este sistema holístico que vemos, una pieza se modifica y se modifica el resto. Cuánticamente pasa que el efecto en una parte del sistema involucra necesariamente al resto. Por eso se dice que el aleteo de una mariposa se produce en un lugar y se siente en otras partes, ¿sí? Entonces, desde la mirada cuántica, el concepto holístico y el concepto de unidad van de la mano. ¿Por qué? Porque integramos en la mirada holística al otro, al medio ambiente en el que estamos, a la relación con la fuente y a la relación con el universo, ¿sí? Todo es energía. Todo esto que hablamos es energía. El pensamiento, el cuerpo, las emociones, nuestra alma, todo nuestro ser es energía. Por eso, y tomando en cuenta que básicamente somos seres energéticos, es que la base
de nuestra relación con nosotros y con el mundo es energética. Y de ahí es que observamos que el cambio en este sistema holístico de unidad es energético. Primero hay un cambio energético. Después viene todo lo demás. Entonces, desde el cambio que queremos hacer en nuestra situación personal, económica, relaciones, sueños, objetivos, salud, bienestar, todo lo que queremos cambiar. ¿Dónde comienza? En la energía, en poner energía enfocada en eso que queremos lograr. Entonces, primero es la energía, después se manifiesta. Y la energía es pensamiento, es emoción, es palabra. Por eso cuando nosotros decimos, no voy a poder tal cosa, estamos dándole una orden al campo cuántico. Estoy anclando la energía. La energía, por definición de la física cuántica, vivimos en un mundo energético que es probabilístico. Vivimos en un mundo de posibilidades. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando hacemos foco en una de esas posibilidades, cuando se le da energía a una de esas infinitas posibilidades. Entonces, cuando nosotros estamos dándole pensamiento, le estamos dando energía, le estamos dando emoción, estamos conectando con todo nuestro ser en un solo resultado posible, lo estamos decretando. Y esto ocurre tanto si lo que estamos decretando y manifestando es bueno para nosotros, como si no lo es. Podemos estar conectando y declarando con la declarando abundancia o declarando carencia. Solamente depende de nosotros. Y es desde la energía que nosotros creamos lo que llamamos realidad. La realidad existe cuando nosotros estamos de todas esas posibilidades jugándonos, definiéndonos por una. Yo digo que esta es mi realidad porque la observo, porque la defino, porque hago foco, porque la estoy creando de esa manera y la estoy sintiendo, la estoy percibiendo. Y nada, nada es real si yo no lo percibo real. Es mi mente, mis pensamientos son los que le van a dar el sentido y la definición a lo que yo vea como realidad. Y esta parte es la definitoria de lo que es el coaching cuántico, en donde nos paramos. Y nos paramos en la definición de que es el observador que crea la realidad. Es un observador cuántico, es un observador que con su observación cambia, define, modifica lo observado. Y ahí tenemos una gran diferencia con la ley de atracción. Porque no estamos atrayendo, estamos creando. ¿Por qué? Porque estamos definiendo lo que es real para nosotros y lo que no lo es. Claro, después todo se organiza en función de eso que definimos como real. Pero es nuestra primera percepción la que define qué es real y qué no.
Y en esto tenemos el experimento de la doble rendija y experimentos que posteriormente se han hecho involucrando al ser humano. ¿Sí? Entonces, este concepto es clave. Nosotros en coaching cuántico lo que trabajamos es con el tipo de observadores que somos. Cuando se nos presenta un consultante o cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿qué observador estoy siendo de la realidad? ¿Qué tipo de observador es el consultante que viene? ¿Qué tipo de observador es este que está en un grupo? ¿Qué tipo de observador es este que está en mi familia? ¿Qué tipo de observador es mi pareja? ¿Desde dónde está observando? Y todos somos observadores creadores de mundos diferentes. El solo hecho de ser un ser independiente nos hace observadores únicos. Nadie puede ver de la misma manera que otro. Así yo tuviera una hermana gemela parada acá dando una clase, su observación tampoco sería la misma, porque ya difiere el punto de vista. Entonces, no hay observadores iguales. Y esto nos hace infinitamente responsables de ver desde dónde el otro está observando. Y ser claros, absolutamente claros, desde dónde yo estoy observando mi realidad. Entonces, cuando hablamos de observadores cuánticos, hablamos de seres que pueden crear su mejor realidad. ¿Por qué? Porque así lo deciden. Y ya van a ver, no voy a spoilear, pero Matrix 4 tiene una definición muy interesante de esto. Y es que en realidad cuando decidimos, estamos viviendo una ilusión. La decisión es una ilusión, pero la decisión es fundamental. Sin decisión no ocurre nada. Pero a la vez, ¿por qué la decisión es una ilusión? ¿Porque estamos decidiendo nosotros o en realidad nos estamos dejando guiar por nuestro doble y nuestra multidimensión? Si nos estamos dejando guiar por nuestro doble, ahí es donde vemos que la decisión es una ilusión. Porque en realidad es nuestro doble quien define y nosotros seguimos ese camino. Y por eso ahí es fundamental también para el coaching cuántico esta mirada multidimensional, donde nosotros como observadores somos capaces de soltar el control y entregarlo al doble. ¿Y por qué lo entregamos al doble? Porque el doble tiene la mirada completa de todo nuestro camino, de lo que hemos pactado en el camino, de la mirada del mejor futuro, y tiene la mirada clara de cómo sacarnos, cómo salir de lo que hoy percibimos como problema o simplemente de incertidumbre respecto al paso que nos toca dar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de observador creador, de que primero es la energía, de que nos guiamos por nuestro doble en este sistema para crear nuestro mejor futuro, ahí estamos viendo que somos seres cuánticos. Es una observación cuántica y que esto que les decía al comienzo. Creemos que en esto hay una inteligencia cuántica que hay que tener en cuenta. ¿Y qué es la inteligencia cuántica? Este equilibrio entre nuestros pensamientos,
nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro doble. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es la multidimensionalidad? Y la multidimensionalidad es algo que va a ir evolucionando a medida que vayamos tomando conciencia. ¿La vemos? Hasta hace poco les iba a decir, no, no la vemos. Sin embargo, la multidimensión empieza a tener cada vez más presencia en este plano. Cuanto más conectamos con el doble, cuanto más conscientes somos de la multidimensión, cuanto más soltamos las creencias, más soltamos nuestros pensamientos, más abiertos estamos, esa multidimensión se nos hace presente desde diferentes aspectos. Puede ser visual, puede ser desde el tacto, puede ser desde la escucha, puede ser desde diferentes aspectos. La multidimensión es la presencia de diferentes planos energéticos, planos de tiempo y de espacio. Garnier le llama planos extratemporales, extraespaciales. Y en eso podemos incluir de todo. Esto que es llamado muchas veces experiencias paranormales, extraterrestres, ángeles, comunicación con ancestros que han partido, ¿sí? Guías del futuro. Esta multidimensión es tan amplia y ahí nosotros no nos vamos a meter en qué creen o en qué no creen, porque en lo personal estoy abriéndome a que me aparecen experiencias que abren la percepción de qué es la multidimensión. Entonces, y sé que todos ustedes han tenido, tienen o van a tener su propia experiencia con la multidimensión. Eso lo dejo a criterio de cada uno, pero lo que sí tenemos como contacto permanente con la multidimensión es la relación con el doble. El doble es nuestro contacto en la multidimensión permanente. ¿Y qué conecta? Conecta lo que les decía recién, conecta con el campo, con toda la información que está disponible para nosotros. Y es información de tiempo y de espacio. ¿Sí? Entonces, esa relación con la multidimensión, sí podemos decir que no se ve, no se oye. Como dice Garnier, si vemos al doble es que ya no estamos en este plano 3D. Pero el resto de las experiencias multidimensionales, abiertos totalmente a la experiencia de qué se puede dar. Ahí creo que este año de hecho vamos a estar abriendo en la escuela módulos a los cuales ustedes van a poder participar, donde vamos a estar trabajando más el concepto de multidimensión. ¿Sí? Entonces, sí, dentro del coaching cuántico y ahora para poder trabajar, vemos este concepto de que es el doble el que nos guía y define nuestra mejor experiencia y nos lleva a nuestro mejor futuro. El doble es como el guardián de nuestro propósito. El propósito del doble es que nosotros cumplamos nuestro propósito. Entonces nunca nos va a llevar a caminos que no tenemos que transitar. Si esto ocurre, no es el doble. Hay que revisar nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras dudas,
nuestra propia incertidumbre, nuestra propia entrega, nuestra propia el soltar o no el control. Si estamos en estado de entrega o no. Entonces, la experiencia con el doble es prioritaria para la mirada cuántica. Un doble que guía, un doble que nos facilita toda la información de lo que viene, un doble que limpia potenciales negativos que hayamos podido crear durante el día y nos alejen de nuestro mejor futuro. Entonces, sin el doble no hay coaching cuántico y no hay experiencia cuántica. No desde la ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio, que es el eje transversal de esta formación. Y se van a ir dando cuenta, nosotros eso en esta primera etapa de la escuela no lo hemos puesto, pero en estos talleres que vamos a estar haciendo este año sí, se van a dar cuenta que tanto la experiencia tolteca como la experiencia chamánica, como la experiencia de varias tradiciones ancestrales, tienen al doble como algo natural. Hasta el yo soy es la experiencia del doble. Solo que otros la llaman de diferentes maneras. Pero esta mirada cuántica no es cuántica sin el doble. Esto quiere decir que nuestras creaciones van guiadas de la mano del doble. ¿Y por qué nos importa que esto sea así? ¿Por qué no podemos certificar a alguien que no tenga esta experiencia? Porque nosotros creemos que estamos todos interconectados y que todos somos una pieza perfecta de un rompecabezas perfecto armado por este universo. Y que cada uno de nosotros tiene que seguir su propósito. Y realmente podemos seguir nuestro propósito, seguir nuestro camino, si siempre honramos esa conexión con el doble. Entonces, ¿pueden olvidarse de hacerlo? Sí pueden olvidarse. ¿Pueden hacerlo a veces y a veces no? Sí pueden hacerlo a veces y a veces no. ¿Pueden creer en el Espíritu Santo en lugar del doble? Sí. Pónganle el nombre que ustedes crean, pero háganlo. No es lo mismo ir por la vida solos que ir por la vida conectados con esta parte multidimensional, porque es nuestra conexión con la fuente. Esta es la herramienta que trabajamos en esta formación, porque además es la herramienta que va a servir tanto si atienden consultantes individuales como si atienden grupos. Sin conexión con el doble es el ego el que atiende. Y acá no queremos personas que atiendan desde el ego. Entonces, por eso es fundamental la conexión con el doble. Y esa es la diferencia del coaching cuántico. Nunca atendemos solos, nunca atiende nuestro ego, nunca atendemos desde nuestras creencias, jamás. Yo puedo creer que vos estás totalmente equivocado, pero conecto con mi doble y mi doble dice, con el doble del consultante, va bien por ese camino, que profundice ese camino. Y yo me tengo que abrir y me tengo que correr. Porque no soy yo, Laura, guiando la sesión. Es mi doble, con el doble de la persona o el doble del grupo que vino ante mí pidiendo mi asesoramiento.
Entonces, el doble como guardián de propósito también está conectado con el doble de las personas que vienen a consultarnos. Nadie viene por casualidad, ni grupos ni personas. Y si vienen es porque saben sus dobles, que nuestro doble tiene la información para ellos. ¿Sí? Y así como la tiene para otros, obviamente la tiene para nosotros. No es lo mismo ir por la vida guiados por nuestro doble que por nuestro ego. Nuestro ego nos va a decir, esto está mal, esto me falta, esto no tengo, esto no puedo, no tengo dinero, no voy a tener. Eso también lo dice nuestro ego. Las cosas van mal. Eso también lo dice nuestro ego. Entonces, es fundamental para esta formación la guía que tenemos del doble. Bien, del doble vamos a hablar después en profundidad. Entonces, de toda esta primera parte es fundamental tener conciencia de que somos seres energéticos, multidimensionales, holísticos, que todo está involucrado, hasta el ADN nuestro está involucrado en este sistema. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de lo interno y de lo gestual. Pero cuando hablamos de lo interno, hablamos de célula, hablamos de ADN, hablamos de toda nuestra parte orgánica. Entonces, lo que es la mirada holística de todo incluye todo esto. Estaba por... Esto quería verla ahora. Entonces, perfecto. Era 1 hora para esto y perfecto. Vengo sincronizada. Todo esto nos lleva a tener siempre presente que somos seres cuánticos y que nuestro pensamiento tiene que ser claro en lo que queremos crear. Y este pensamiento va a estar alineado con la multidimensión. Y es el pensamiento el que crea. Pero también nuestro pensamiento nos va a dar una interpretación que nos va a llevar a un sentir, a una emoción. Entonces, tiene que estar alineado el pensamiento con la emoción. La emoción tiene que estar en equilibrio, la emoción tiene que ser de alta vibración, para que todo el sistema nuestro, todo nuestro sistema energético esté vibrando alto y pueda conectar con experiencias de alta vibración. Entre ellas, cuando nuestro doble nos guía, nos recomienda, nos abre puertas, limpia potenciales. Todo esto ayuda a que elevemos nuestra vibración. No podemos estar conectados con el doble y en equilibrio con baja vibración. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta también que si no rectificamos nuestros pensamientos, a la vez que estamos conectados con nuestro doble, siempre va a haber algún desequilibrio en algún aspecto que se va a manifestar en la experiencia que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la segunda parte.